31 minutos de las 11 de la mañana y volvemos a la charla, volvemos a esa conversación donde escuchar es absolutamente protagonista. En este caso nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí a la legislatura de esa ciudad. Nos está escuchando Andrés Lablunda, quien es contador público nacional, licenciado en Administración, graduado de la Universidad Pública y que integra la bancada Fuerza por Buenos Aires, vinculada a Unión por la Patria. Andrés, bienvenido a Radio La Tropa. Diego y Carlos te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día de la radio y particularmente de Marcos Paz. Bueno, gracias Andrés. Te molestábamos porque hace unos días que queríamos charlar contigo en función de esta serie de encuentros que comenzaron a llevarse a cabo allí en la propia legislatura desde la Comisión de Derechos Humanos, entiendo, ¿no? Sí, Com- sí, decime particularmente, algo en particular o sí, sí, general. ¿cómo nace la idea? ¿Cuál es fundamentalmente el objetivo y demás? Bueno, no, nosotros, yo asumí la presidencia de la comisión este año y bueno, es un año particular para nuestra historia porque conmemoramos los 50 años del golpe genocida. Entonces, bueno, estamos construyendo toda una agenda de señalización de algunos eventos que fueron muy importantes para la democracia de nuestro país y uno de los puntos eran, bueno, recordar los 20 años del reinicio de los juicios por los delitos de lesa humanidad, que fueron los juicios que permitieron, a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, permitieron el juzgamiento de los militares que fueron parte del plan sistemático de desaparición, de exterminio, tortura y muerte de 30.000 argentinos, Ujú. más el plan sistemático de apropiación de niños. Así que en esa hicimos una primera jornada y coincidió, bueno, con un hecho muy triste, muy doloroso, una pérdida muy significativa para aquellos que levantamos muy alto las banderas de la memoria, de la verdad y la justicia, que es lo que fue la despedida de Tati Almeida, ¿no? Totalmente. Una de las madres referentes, pilares de la reconstrucción de nuestra democracia, pilares en la búsqueda de sus hijos y de sus nietos, en el caso de las abuelas, pero bueno, fueron ellas quienes nos señalaron un camino, nos iluminaron, nos dejaron toda una ética de lucha. Entonces, bueno, esa primera jornada, ese ciclo que empezamos, le rendimos homenaje a ella. Ujú. Vos sabés que en estos tiempos donde el negacionismo viene haciendo lo suyo, ¿no? Se hace vital y fundamental eh, realizar, llevar adelante a cabo distintas actividades vinculadas con la memoria, con la charla, con el entender, con el preguntar, con transmitir inquietudes y demás, ¿no? Eso se complica a veces. Y nosotros acá en la legislatura había legisladoras particularmente que eran ellas mismas las que levantaban las banderas del negacionismo, con más intensidad del periodo 21 al 23, por ejemplo, ya después, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ah, después empezó a perder fuerza eso porque ahí, no, ahí ellos mismos se dieron cuenta que las políticas de memoria, de verdad y de justicia ya son parte del pueblo argentino y se encontraron con ese muro. Ujú. Más allá de lo mediático y más allá de que hoy desde el gobierno mismo se reivindica la dictadura y se propaguen esos discursos negacionistas, creo que, por ejemplo, el último 24 de marzo fue contundente el mensaje que se dio en relación a los consensos que hay alcanzados en relación al juzgamiento de los genocidas y a entender que lo que sucedió aquel 24 de marzo fue un genocidio en la Argentina. Ujú. Y que también hubo una consigna muy interesante por parte de todos los organismos de derechos humanos, que era exigir que nos digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos, ¿no? Porque eso marca la continuidad del delito, marca que aún hay nietos y nietas que no han recuperado su identidad y hay delitos que se siguen cometiendo, ¿no? Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que toda, todo ese discurso negacionista va a ir perdiendo fuerza
y no puedo decir que eso no vuelva a ocurrir, pero creo que perdió mucha fuerza, mucha intensidad y que quedó a las claras que los consensos democráticos en relación a la memoria y la verdad y la justicia y lo que pasó en la dictadura, el pueblo lo tiene bastante claro y está dispuesto a defenderlo también. Ujú. Yo quedé muy movilizado con el último 24 de marzo, que ya venía sintiendo, porque yo recorro mucho los colegios, por ejemplo, y es impresionante en las generaciones de chicos que hoy van al secundario o están terminando el primario, el nivel de conciencia social que hay en relación a lo que pasó en la dictadura. Pero Ujú. es impresionante, Sí. impresionante. Eso no significa que debamos bajar los brazos ni seguir haciendo este tipo de jornadas. Yo creo que a este tipo de jornadas hoy hay que resignificarlas también en un contexto, porque están los discursos negacionistas y hay discursos de odio también, Sí. que los discursos de odio están muy presentes, Ujú. ¿no? Porque el discurso de odio ayer justamente hice una intervención en el recinto, porque vino el jefe de gabinete de acá de la ciudad de Buenos Aires, Sanchezini, y yo hice una crítica muy fuerte a toda la política represiva que está haciendo el propio Jorge Macri en la ciudad, Ujú. ¿no? Por ejemplo, con el operativo Tormenta, el muro que quiere dividirnos, ¿no? Entre los que vivimos en la ciudad Sí. y los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos discursos que hoy la memoria, todo el aprendizaje que logramos con la memoria y la verdad y justicia, hay que resignificarlos hoy y salir a señalar y poner un límite a ese tipo de discursos también. Ujú. Así que memoria y verdad y justicia no se limita a pensar o a reflexionar sobre lo que pasó en la dictadura, sino hacerlo presente en los debates de hoy en día, ¿no? Permitime ponerlo en estos términos y si digo una burrada, corregime por favor. Sí, Te ha tocado en este camino de la vida durante dos momentos cambiar tu historia. sí, En los 70, cuando secuestran a tus padres, Pedro sí. Lablunda y Mabel Lucía Fontana, eh, ahí viviste una historia hasta que por el 2000 volviste a recuperar esa historia Así es. como Andrés, volviendo al nido. ¿Cómo fue esa experiencia de lo que en esta Argentina se denomina nieto restituido? Y la experiencia fue, mira qué interesante. Bueno, gracias por interesarte por mi historia y a la radio también. Me gustan estas entrevistas cuando son así preparadas porque, bueno, permiten otro diálogo y otra profundidad. Mirá, yo cuando me entero, en el año 99 más o menos 2000, yo ahí era un hijo de subversivos Ujú. para la sociedad, ¿no? Un hijo de terroristas, subversivos. Así me nominaban, así me decían. Y hoy hay un significante ganado, ¿no? Por muchas decisiones políticas, por ejemplo, la de Néstor Kirchner, de avanzar justamente en este sentido y que la memoria y la verdad y justicia sea una política de Estado, que hicieron que la sociedad fuera mirando de frente lo que había pasado en la dictadura y se comprometiera con la búsqueda de la verdad. Ujú. Porque yo pasé de ser en el 2000 un hijo de subversivos a ser hoy un nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo, donde ante cada aparición de un nuevo nieta, la sociedad festeja, Ujú. ¿no? Entonces, la contracara de eso en los años de impunidad o de oscuridad era la impunidad, ¿no? Y hoy, producto de toda una política de memoria de verdad, pero fundamentalmente de justicia, porque ya fueron condenados 1.231 militares, hoy podemos hablar de otra situación, ¿no? Entonces, son logros, avances que el pueblo ha hecho con dirigentes o presidentes, en este caso como Néstor o como Cristina, que fueron de la mano de esos reclamos que llevábamos las víctimas directas y los organismos de derechos humanos. Y hoy podemos decir que hay un consenso muy mayoritario, yo te diría casi un 80% de la sociedad tiene conciencia muy clara de lo que pasó y hay obviamente un espacio muy reducido que intentan seguir reivindicando lo que hizo la dictadura para volver a hacer lo mismo. Claro, Porque, claro, sí, porque si reivindican eso es justamente para aplicar políticas represivas. claro. Que hoy los modos y las tecnologías son distintas. Están las redes sociales, la batalla algorítmica con la inteligencia artificial, están estos discursos de odio, que, bueno, son tecnologías de poder. Sí, incluso los Son golpes son, tecnologías de poder. incluso Son los, otras cosas, son distintos, son in- distintas formas, distintas maneras de disciplinamiento social. claro. Entonces, bueno, la memoria y la verdad y la justicia
son como ese faro que ilumina y nos permite echar luz donde hay presencia de este tipo de dispositivos que intentan justamente destruir el lazo social, Ujú. que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Incluso los golpes de Estado son distintos, ¿no? Ya no son más con armas y toda esta porquería, sino que son a través de los poderes económicos y esto que Sí, contabas vos. exacto. Sí, los económicos, los Claro, judiciales, claro. bueno, Andrés, sí. ¿cómo fue esa vuelta al nido? ¿Cómo es volver al nido? Y es una vuelta permanente, porque no se deja no dejo de estar volviendo, porque la reconstrucción de la identidad de una persona no es de un día para otro, es todo un proceso, a veces con marchas, contramarchas, respetando los tiempos. El proceso fue liberador en parte, pero también doloroso. Ujú, Y muy doloroso porque, bueno, yo era una persona y tomar la decisión de dejar de ser esa persona que estaba haciendo, ¿no? ujú, Entonces, yo no sé, cuando vos ahí lo dijiste bien, cuando yo tenía 20 años, tenía un nombre, una identidad, un camino ya proyectado, tenía una familia, y de pronto me di cuenta que, bueno, que esa familia no era mi familia, porque yo, aparte, me entero que era adoptado, además de hijos desaparecidos que no sabía. Entonces, ese fue uno de los golpes más grandes, saber que la familia que me estaba creando no era mi familia, de que mi hermano no era mi hermano, de que mi hermana no era mi hermana, de que nada era lo que yo creía claro, que era. claro. Entonces ahí fue toda una reconstrucción, toda una resignificación de eso y de una ubicación de los lugares en las cosas que deberían estar, ¿no? Entonces yo lo primero que hice ahí fue empezar a investigar, a saber quiénes eran mis padres, qué había pasado. Antes no se sabía, allá por los años 90, fines de los 90, no se enseñaba en las escuelas qué había pasado en la dictadura. Sí. Entonces era todo el relato popular, había mucho ocultamiento en los medios. Bueno, si bien yo tenía conciencia de lo que había pasado en la dictadura, no sabía todo. Entonces, bueno, fue todo un camino ahí de reconstrucción histórica y personal a la vez. Ujú, Obviamente hubo un cambio muy grande en mi vida a partir de la llegada de Néstor Kirchner, porque bueno, por una serie de circunstancias empecé a militar políticamente allá por el año 2002, 2003, y empecé a entender un poco a partir de la propia militancia mía qué habían hecho mis padres y por qué los habían secuestrado y desaparecido. claro. Entonces, eso me fue afirmando mucho. Eso Ujú, en la parte más política. Y después en la sí. parte personal, bueno, ir buscando historias de ellos, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué hacían, qué no hacían, qué habían estudiado. Bueno, fue toda una reconstrucción que igual que sigue siendo, porque siempre pasan los años y me vivo enterando cosas. Claro, claro. Y otro tema, que antes había mucho silencio también, Ujú, de los propios compañeros de militancia de mis padres y ajá. amigos también. Entonces había miedo de contar cosas. Entonces eso se fue cayendo, y justamente por el proceso de justicia y que los genocidas empezaron a estar en la cárcel, que el miedo empezó a irse, y entonces empezaron a surgir más relatos que me fueron muy valiosos en mi vida, muy Claro, claro, valiosos. un descubrir constante, imagino. Sí. Que en marzo pasado, carta a las generaciones. ¿Por dónde viene? Ah, sí, bueno, ahí justamente era es una carta que intenta dar un mensaje de esto que nosotros estamos charlando, ¿no? De la importancia de las políticas de memoria, de verdad y justicia, y cómo todo ese acervo cultural que nos dejaron y heredamos de las madres y las abuelas, lo ponemos a jugar hoy en la realidad que nos toca hoy, y cómo desde ese lugar nos comprometemos en nuestra realidad para transformarla. Entonces, es hacer de ese legado una herramienta de lucha para las nuevas generaciones. Y eso, generalmente esa carta la uso mucho cuando voy a los colegios para dialogar justamente con las nuevas generaciones, para charlar, y yo, para sorpresa mía, me encuentro con un nivel de conocimiento altísimo. Porque, a Ujú, ver, para que vos tengas una idea, yo vengo dando charlas desde el año 2002, más o menos. 2002 vengo dando charlas en los colegios. Imagínate, un chico que tenía, no sé, 15 años en el 2002, ¿hoy cuántos tiene? Ya es una claro, persona adulta. claro. Y entonces vas dialogando con nuevas generaciones,
y cada año que voy a un colegio los veo mejor a los chicos en el sentido de que hay mucho más conciencia. No es lo mismo un chico hoy con 15 años de lo que sabe la dictadura que un chico con 15 años del año 2000, Ujú. ¿viste? Entonces ahí yo voy teniendo un termómetro, ¿viste? De cómo va la cosa y a contramano de lo que se dice en los medios, de que los jóvenes no están informados, que no tienen conciencia de muchas cosas, la realidad yo en los colegios veo otra. Eh, Obviamente hay todo un andamiaje mediático, cultural, que intenta mostrar otra cosa, pero los chicos lo tienen en general, ¿eh? Y no estoy hablando solamente de colegios de la Ciudad de Buenos Aires, ni solamente los privados, los públicos, los privados de todos los barrios y de la provincia de Buenos Aires también. No Ujú. estoy saliendo mucho de las provincias ahora, hace unos años, pero por lo menos es la realidad que veo acá y la veo muy alentadora por parte de las nuevas generaciones. Bien, ¿cómo es ocupar una banca en una, en una comunidad, en una jefatura, en una eh, ciudad autónoma, donde la derecha viene desarrollando políticas que van en contra del pueblo, de los barrios populares, de la gente que la pasa mal, de gente que está en situación de calle y demás? Eh, ¿Cómo es convivir con todo eso? No, bueno, es una convivencia de conflicto, de discusión y de enfrentamiento de estas políticas, ¿no? Obviamente no es no estamos en una posición cómoda, estamos en una posición de confrontación directa, somos la fuerza opositora que realmente se opone, porque acá está la Libertad Avanza también, que se dicen opositores, pero cogobiernan, Ujú. es decir, cogobiernan a nivel nacional y están cogobernando ahora de alguna manera la ciudad, porque Sí. ahora tenemos un Macri que ha sacado su peor versión en su nivel de violencia institucional que está desplegando en todas las políticas públicas, lo vemos permanentemente. Uno camina por la ciudad de Buenos Aires y toda la iconografía mediática es de un policía con un palo en la mano, ¿no? Entonces, Ujú. ha exacerbado a niveles increíbles. De hecho, por eso yo ayer en mi intervención lo decía con claridad. Ahí Macri está a contramano de lo que está proponiendo la propia Naciones Unidas de contrarrestar los discursos de odio. Él con su política de ley y orden, no sé si la han escuchado, pero ley y orden, Sí, habla todo el tiempo de la ley y el orden, sí, es un discurso de odio. sí. ¿Y por qué es un discurso de odio? Porque el discurso de odio, como te decía recién, es una tecnología de poder. ¿Por qué? Porque estos discursos lo que hacen es simplificar problemas muy complejos, estructurales, que requieren un análisis muy profundo, multicausal, que no es simple, pero que hacen, simplifican un problema, canalizan o intentan conducir un cierto malestar social o enojo social que hay en la sociedad, e identifican un enemigo, un culpable, un único culpable de ese problema. Ujú. Entonces, ese culpable deja de ser un sujeto de derecho y se avanza en su deshumanización, ¿no? Así funciona la tecnología de poder esa. Entonces, ¿qué hace Macri? Dice, bueno, el problema de la ciudad de Buenos Aires es la inseguridad, que ahí está simplificando un problema, porque Sí, hablar de inseguridad totalmente, sí. la inseguridad se da cuando la gente no tiene vivienda, cuando la gente no puede comer, cuando la gente no tiene acceso a su derecho. Ujú. Pero no, él simplifica la inseguridad y dice, bueno, que la inseguridad el problema de la inseguridad tiene un culpable, y que es el pobre, el que vive en un barrio popular, el migrante, el que tiene que subsistir con la economía informal o economía de subsistencia, aquel que tiene un problema en la vivienda, porque acá también se está dando ahora los desalojos express, ¿no? Claro, sí, Con un supuesto peligro de derrumbe ahora te desalojan de tu casa, sí. o aquel que vive más allá de la General Paz, ¿no? Con este muro que hay que hacer. Bueno, eso es un discurso de odio, ¿no? Intentar identifica un problema, lo simplifica, encuentra un culpable y ese culpable hay que deshumanizarlo, destruirlo, aniquilarlo, Claro. Además, ¿no? además es el Entonces, discurso que por ahí mucha gente compra, ¿no? por supuesto, ¿no? Hay una porción, lamentablemente, una porción importante de nuestra sociedad que avala esa política. Obviamente esto tiene una explicación electoral, que no quiero ser muy extenso, pero que tiene, porque el año pasado, en la elección legislativa del 2025, mucho voto del pro histórico migró hacia la Libertad Avanza. Ujú. Entonces lo que está haciendo ahora Jorge Macri es ir
en la búsqueda de ese voto histórico del PRO que se violentó, digamos, con todo este discurso y lo fue a buscar y por eso despliega porque le da rédito electoral. Pero nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Nosotros entendemos que un discurso o una política de seguridad democrática no se construye así, Bien. no se construye por ese camino. Por eso, entonces, ¿qué hacemos nosotros como opositores? Bueno, alertar, denunciar, poner en marcha todos los dispositivos institucionales que le pongan un freno a eso, que obviamente no se conocen, no se difunden, pero que sí operan desde el propio Estado por adentro, ¿no? Entonces, un poco la responsabilidad institucional, a mí que me cabe como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, justamente hablando de Ujú. discurso de antidiscriminación, es un poco alertar de eso y organizar un discurso y una acción estatal que enfrente ese tipo de políticas. Bien, Andrés, tenemos una pregunta de un oyente. Pablo nos dice, buen día a la tropa, preguntarle a Andrés qué descubrió de sus padres, de sus historias y si se ve reflejado en ellas. Sí, descubrí un espíritu de lucha y de compromiso social y político que cuesta encontrarlo hoy, ¿no? Porque ese nivel de entrega que tuvo esa generación fue increíble. Ujú. Yo en conocerlo a Néstor Kirchner, que él se reivindicaba como un hijo de esa generación, fue lo más cercano a mis padres que pude encontrar, ¿no? Después, ¿no? Entonces, es eso, encontré y después esto, un intento de superación, intentar ser mejor persona, de ser mejor ser humano, de un compromiso con el otro, de un compromiso colectivo, porque esa generación realmente era un proyecto colectivo de cambio, de transformación de nuestro país Ah, que, que si uno lo compara hoy, bueno, el país en ese momento hasta no estaba tan mal, si uno ve los indicadores sociales, pero bueno, igualmente habían discusiones estructurales que ellos estaban dando, y también por el otro lado había un proyecto de país que quería instalarse, que era este modelo financiero, de la cual las consecuencias las estamos sufriendo hasta hoy. Así que ellos, además de soñar por un país, hicieron frente a una avanzada de un cambio en el capitalismo a nivel mundial que se estaba dando que para poder aplicarlo tuvieron que justamente asesinar a 30.000 personas. bien. Así que mirá si estaban jugados. Ujú. Andrés Lablunda, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bancada Fuerza por Buenos Aires. Queremos agradecerte mucho este ratito y esta deferencia para con Radio La Tropa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la profundidad de la entrevista también, que no es común. Gracias y bueno, las Gracias. puertas están abiertas, así que para acercar información, para volver a charlar, lo que fuera, estamos en contacto. Bueno, y aprovecho a mandarle un saludo a un gran amigo, compañero de la zona, que es Carlos Guardia. Es un Bueno, gran amigo. ayer estuvo con nosotros, mira qué casualidad. Mirá, bueno, Estuvimos charlando un rato un gran compañero. estuvimos charlando acerca de todas estas cosas que nos tocan atravesar. Mirá qué bueno. Bueno, un Andrés, abrazo. un abrazo grande, gracias. Chau, chau. Así continuamos en la mañana de Radio La Tropa.